Vamos a continuar. El día de hoy lo que voy a hacer principalmente es explicar otro ejemplo de cálculos estequiométricos, simplemente para que quede más claro todo esto. Eh, bueno, lo que vamos a hacer también ahora es utilizar otra ecuación, ya que vimos en la clase pasada una ecuación. Pero antes de comenzar con la estequiometría, pues les voy a resolver el problema que les dejé en clase, la clase pasada, ¿no? Teníamos dos reacciones y les pedía identificar quién era el agente oxidante y quién era el agente reductor. Entonces ustedes tenían que determinar el producto de esta reacción. El producto de esta reacción, pues el aluminio tiene un estado de oxidación de 3 y se van a su tabla periódica, y el bromo de -1. Entonces se tienen que unir 3 bromos para contrarrestar la carga del aluminio, ¿no? Ok, les voy a poner con otro color aquí las cargas para que se vea qué ocurrió, ¿no? Tenemos una carga para el aluminio de +3, para cada bromo de -1, y aquí inicialmente todos tienen carga de 0. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, antes de continuar, pues voy a balancear esta ecuación, ya que es muy importante que nos vayamos acostumbrando, ¿no? a eh, balancear las ecuaciones. Ok, aquí tenemos un 3 y pues aquí tenemos un 2 y un 2. Ok, ahora pues vamos a ver qué pasó, ¿no? El aluminio pues estaba en un estado de oxidación de 0 y pasó a un estado de oxidación de +3. ¿Qué quiere decir? Perdió electrones, se oxidó. Entonces ustedes tienen que identificar quién se oxida. Entonces el aluminio es quien se oxida. ¿Ok? Y por lo tanto el bromo se reduce. ¿Ok? Los voy a dejar además como se oxida y se reduce, ¿no? Y bueno, entonces, si el aluminio es el que se oxida, él es el agente reductor, ¿ok? El aluminio, al oxidarse, está reduciendo al oxígeno. Entonces, él se oxida, es reductor. El bromo se reduce, es oxidante. ¿Ok? Eso es lo que tenían que hacer ustedes, identificar que el que se reduce, pues se reduce a costa de oxidar al otro compuesto, entonces se vuelve el agente oxidante. El que se oxida a costa del otro agente y se convierte en el agente reductor. Entonces ese sería el primer ejemplo. Algo muy importante aquí es que en algunos casos he visto una confusión, ¿no? Ustedes, y en otros cursos he visto que consideran o que se confunden con estos dos términos a la hora del balance de ecuaciones. Lo de arriba y lo de abajo son diferentes. Tenemos la misma cantidad de aluminios y la misma cantidad de bromos, pero representan algo distinto. Entonces, ¿qué representa cada uno? Primero vamos a empezar con lo de la parte de abajo. Bueno, cabe destacar que a la hora de balancear esta ecuación, como lo hicimos nosotros, y aquí el 2, pues este es el balanceo correcto. Si ustedes ponen esto, es incorrecto. Vamos a ver por qué. Entonces, si yo tengo este compuesto, pues yo tengo el aluminio con mis 3 cargas positivas. Es un compuesto iónico. Este compuesto iónico pues va a estar rodeado de 3 bromos.
cada bromo va a tener un total de 8 electrones, uno más de los que deberían tener según su capa de valencia. Entonces estos bromos tienen una carga negativa. Entonces eso es lo que representa esto de aquí, esta parte, que tenemos esa molécula. Y el 2 lo que representa es que tenemos dos moléculas de estas, ¿no? Tenemos dos moléculas de aluminio unido a 3 bromos, el cual es un compuesto iónico. Este compuesto, si ustedes recuerdan, pues lo que hemos estado viendo en unidades pasadas, pues tiene que cumplir los elementos con una configuración electrónica de gas noble. Pues el aluminio, al perder 3 electrones, adquiere una configuración de gas noble, y el bromo, al ganar un electrón, adquiere configuración de gas noble, ¿no? Todo normal hasta ahí. ¿Qué pasaría en el segundo caso? Bueno, lo voy a borrar momentáneamente. Entonces, el segundo caso sería una molécula más o menos como esta, en donde los aluminios deberían estar unidos entre ellos y cada uno tener unidos 3 bromos. Esto no es posible, al menos no comúnmente. ¿Por qué? Porque el aluminio normalmente tiene 3 electrones. Para que se una un aluminio con el otro, pues mínimo cada uno de ellos tendría que tener un electrón, lo cual para empezar es poco probable, porque ya vimos que es poco probable tener un solo electrón. Significaría que son radicales y que son poco estables. Otra posibilidad es que uno de los dos tenga 2 electrones y el otro pues simplemente acepte los electrones. Esto es más probable. Sin embargo, pues ese aluminio inicialmente pues no tiene una configuración de gas noble. ¿Por qué? Porque está recibiendo 2 electrones. ¿Y qué pasa? Que los metales normalmente prefieren perder electrones para adquirir configuración de gas noble. En este caso, pues al aluminio, al estar ganando 2 electrones, pues no sería muy factible que ocurra. Entonces, eso es lo que significan. Esas son las diferencias entre tener 2 moléculas de aluminio unido a 3 bromos, a tener a 2 aluminios unidos, cada uno con 3 bromos. Es muy diferente, ¿no? Bueno, aquí tenemos la otra reacción. Por el momento no voy a poner los estados de los átomos. Y bueno, aquí está el producto que se forma. En este caso el producto está balanceado. Y pues sabemos que inicialmente en una reacción, pues los elementos están en estado cero, en estos casos, ya que no se muestra un símbolo en la parte de arriba. Pero pues aquí el estaño tiene una carga de +2 y cada flor tiene una carga de -1. Entonces, ¿qué pasó? El metal se oxidó, por lo tanto es el agente reductor, y el no metal se redujo, por lo tanto es el agente oxidante. ¿Ok? Esto ya lo dije un poco más rápido, porque ya expliqué el otro. Bueno, continuando, pues tenemos otra reacción aquí, con la que vamos a repasar lo que son los cálculos, las razones molares, cálculo mol a mol, etcétera, etcétera, ¿no? Inicialmente pues voy a poner el enunciado, vamos a poner, pues tenemos etanol,
que reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Vamos a tener que tenemos 2.3 moles de etanol. Entonces aquí pongo una pregunta. ¿Cuántos CO2 en gramos genera, ¿no?, esta reacción de etanol? Es algo que nosotros podemos contestar con lo que ya vimos anteriormente. Podemos sacar los gramos de todos los componentes de la reacción, así como también sacar los moles de todos los componentes de la reacción. Vamos a verlo, ¿no? Entonces iniciamos esta reacción. Para darles un dato curioso y pues que se la aprendan más fácilmente, es una reacción que pues la gente que bebe consume alcohol. Entonces muchas veces algunos tendrán anécdotas de que están bebiendo, salen al aire y pues se marean. ¿Ok? ¿Por qué ocurre? Porque el etanol reacciona con el oxígeno del ambiente o el oxígeno que ustedes respiran y genera CO2. El CO2 es dañino para el cuerpo humano, es prácticamente un veneno y también genera agua. ¿Ok? Entonces es un proceso de combustión que genera agua. Entonces también cuando ustedes al otro día amanecen, por así decirlo, crudos, pues tienen mucho calor porque están en un proceso de combustión, están liberando CO2. Por eso si toman mucho tienen una intoxicación alcohólica por la generación de CO2 y pues se sienten deshidratados porque pues su cuerpo está liberando agua. Entonces esos son datos curiosos para que ustedes pues se lo aprendan, ¿no? Bueno, aquí vamos a balancear la ecuación. Tenemos 6 hidrógenos de este lado, aquí pues nos faltan hidrógenos, ¿no? Ya tenemos ahora 6 hidrógenos. Tengo 3 oxígenos, aquí tengo 3 y 2 son 5 oxígenos. Ok, aquí tengo 4. Perdón, 3. Aquí voy a agregar un 2, tengo 4, 5 oxígenos, 3 oxígenos y 2 son 5. Aquí tengo 1, 2 carbonos, aquí solamente tengo 1. Voy a agregar un 2 aquí. Entonces si yo agrego el 2 ahí, pues ya tengo 2 carbonos, 7 oxígenos. Aquí tengo 5 oxígenos. Perdón. Aquí tengo 7 oxígenos. 7 oxígenos. 6 hidrógenos. 6 hidrógenos y 2 carbonos. ¿Ok? Ya está balanceada la ecuación. Entonces balanceamos esta ecuación y lo que prosigue pues es sacar nuestras relaciones molares, ¿no? En este caso nos interesa moles de etanol y moles de CO2. Entonces lo que vamos a hacer pues es relacionarlas, ¿no? Entonces ya les había dicho que se puede hacer de diferentes maneras. Una de ellas con una regla de 3, cuando yo tengo un mol de etanol, genero 2 moles de CO2. ¿Ok? Pero si yo tengo 2.3 moles de etanol, ¿cuántos generaré de CO2, no? Entonces es una regla de 3, 2.3 por 2 me da 4.6, entre 1 me da 4.6 mol de CO2, ¿no? Entonces 2.3 moles de etanol por 2 moles de CO2, 4.6,
moles de etanol entre moles de etanol se elimina y me quedan solamente moles de CO2. Ok, hasta ahí pues todo sencillo, ¿no? Entonces es muy importante todo esto porque vamos a ocupar el balance. Entonces yo ya tengo cuántos moles voy a generar. Ahora pues quiero saber cuántos gramos genero. Pues simplemente multiplico por el peso molecular, ¿no? 4.6 mol CO2. El peso molecular del CO2, pues sumamos el peso molecular de los dos oxígenos, que serían 32, más el peso molecular del carbono, que serían 12. Entonces es 44 el peso molecular. Entonces simplemente hago una multiplicación para que se eliminen los moles y me queden gramos. Y me va a dar 202.4 gramos de CO2. ¿Ok? Eso es lo que estoy produciendo de CO2 cuando yo consumo 2.3 moles de etanol. Entonces ya respondí a la pregunta, respondí muy directamente. Sin embargo, pues yo puedo hacer cosas distintas con estos cálculos. La clase pasada les dije que yo iba a hacer los cálculos inversos, utilizando los gramos. Bueno, la pregunta pues ahora ya no va a ser la misma. El balance pues sigue siendo el mismo. Y por la información que me interesa, va a ser diferente, ¿no? Nosotros ya calculamos los gramos de CO2. Entonces vamos a suponer que yo solamente tengo esa información, gramos de CO2. Y yo quiero calcular lo que viene siendo los gramos de oxígeno. ¿Ok? Ahora mi pregunta sería, ¿cuántos gramos de oxígeno tienen que reaccionar con etanol para producir 202.4 gramos de CO2? Entonces, nosotros no podemos hacer el cálculo directo con gramos. Si el problema nos da gramos, lo primero que yo tengo que hacer es pasar esos gramos a moles. ¿Cómo voy a hacer esa conversión? Muy bien. Yo tengo 202.4 gramos de CO2. Voy a utilizar, ¿ok?, el peso molecular nuevamente. Pero en este caso voy a dividir. Entonces al dividir me va a quedar moles en la parte de arriba. Y me va a dar 4.6 mol de CO2. ¿Ok? Entonces yo estoy llegando nuevamente a los moles. ¿Por qué no voy directamente con gramos? Porque la relación de esta ecuación química que está aquí es relación molar, no relación másica. ¿Ok? Entonces no puedo trabajar con reglas de 3 de masas porque, pues igual que en las matemáticas, hay una suma afectando y pues hay un orden en las operaciones. Entonces primero yo convierto a moles, ya que tengo los moles, que son estos de aquí, pero que yo calculé a partir de los gramos, para que vean que se puede hacer ya sea con gramos o con moles. Voy a trabajar con estos moles. Entonces yo con 3 moles de oxígeno genero 2 moles de CO2. Ahora pues yo tengo 4.6 moles de CO2 y quiero saber cuántos moles de oxígeno tendrían que reaccionar para formar esa cantidad de CO2. Entonces otra vez, regla de 3, 4.6 por 3 entre 2 me da 6.9
moles de CO2. ¿Ok? Ocuparían reaccionar 6.9 moles de CO2 para generarme 4.6 moles de dióxido de carbono. Muy bien, entonces ya tengo yo los moles, pero pues ocupo los gramos. Entonces simplemente voy a multiplicar por el peso molecular. Son 32 gramos mol. Entonces elimina moles y me queda, lo voy a poner aquí arriba, 220.8 gramos. ¿Ok? Entonces es muy importante que cuando la información nos da gramos, lo primero que tenemos que hacer es convertir a moles. ¿Por qué? Porque la ecuación química es una relación molar. ¿Ok? Como aquí dice, empezamos con las razones molares, que son estas proporciones o esos coeficientes que nosotros agregamos. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a agregar un término más, que sería soluciones molares. Ok, vamos a usar la misma reacción. Simplemente, pues vamos a introducir un término, ¿no? Que es molaridad. ¿Ok? Molaridad es un término que se utiliza para concentraciones. Y está dada por unidades, pues se representa con una M mayúscula y sus unidades son mol por litro. ¿Ok? Para nosotros calcular una molaridad, pues tenemos que saber un volumen. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces vamos a ver, empecemos. Vamos a poner que tenemos 2.2 moles de etanol en un matraz de 250 mililitros. Ok, yo tengo esos moles reales de etanol 2.2 y pues la reacción de combustión pues se está llevando a cabo en un matraz de 250 mililitros. Ok, siempre es importante tener un volumen. Entonces es una reacción en 250 mililitros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a iniciar igual. Necesitamos encontrar los moles de CO2 primero. ¿Ok? Y ya después lo vamos a dividir entre los litros. Así de simple. Entonces, partimos de 2.2 moles. Primero, pues nuestra relación inicial es 1 mol de etanol me genera 2 moles de CO2. Entonces, si yo tengo 2.2 moles de etanol, ¿cuántos moles de CO2 me va a generar? 2.2 por 2 me da 4.4. Entre 1 pues sigue siendo 1.4.
4.4, perdón. Entonces, pues ya tenemos la cantidad en moles de CO2. Entonces nos pide la molaridad. ¿Ok? Entonces simplemente tenemos que dividir entre los litros. Entonces aquí tenemos en mililitros. Tenemos que convertir mililitros a litros. Entonces no tengo mucho espacio, voy a borrar esta parte. Pero pues ustedes ya en sus apuntes lo hacen de manera correcta, ¿no? Entonces, yo tengo molaridad de CO2 va a ser igual a 4.4 moles de CO2 entre el volumen en litros, ¿no? Entonces, si yo divido 250 mililitros entre 1000 mililitros, me da 250 litros, ¿no? Entonces tengo 250 mililitros. 1000 mililitros es igual a un litro, ¿no? Y me da 0.250 litros. Entonces yo hago esa operación. Y me va a dar 17.6 mol por litro o 17.6 molar. Entonces, pues esa es una forma de calcular soluciones molares. Entonces, igual, si yo les doy una molaridad y les pido calcular gramos, pues hago lo contrario, ¿no? Entonces parto de la molaridad, moles por litro, me tienen que dar el volumen, si no, no puedo resolver el problema. Entonces yo multiplico por el volumen, me quedan solamente moles y ya puedo trabajar con la ecuación química. ¿Ok? Entonces ustedes pueden repasar este video y pues ir viendo sus dudas. Entonces aquí pues ya terminamos con esta parte de estequiometría. Ya vimos que las relaciones molares pues simplemente es cómo afectan estos coeficientes a la reacción. Un mol de etanol reacciona con 3 moles de oxígeno para generar 2 moles de dióxido de carbono y generar 3 moles de agua. Cálculos mol a mol, pues son estas reglas de 3 que nosotros hacemos. Cálculos moles y masas, pues nosotros al tener el número de moles de un compuesto, lo multiplicamos por su peso molecular y nos da los gramos. Y cálculos con soluciones molares, pues al tener nosotros el número de moles, dividimos entre el volumen y nos da una concentración molar. Entonces aquí pues ya nada más vamos a ver otros dos pequeños subtemas y pues terminaríamos con la clase. Quedarían otros subtemas, pero como nosotros en este curso decidieron ustedes darle una mayor ponderación a lo que es la tarea, pues esos temas se los voy a evaluar con una tarea de investigación, ¿no? Entonces aquí lo que prosigue en cuanto a temas son reacciones de óxido-reducción electroquímicas. Entonces para empezar pues tenemos que definir qué es la electroquímica. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre energía eléctrica y energía química. ¿Ok? Entonces ya puede ser que estos procesos que provienen de una reacción de oxidación y reducción generen electricidad. A partir de esa reacción donde un compuesto se oxida y otro se reduce, se genera una carga eléctrica. O al revés, que yo aplique una energía eléctrica a una reacción para que ocurra. Hay reacciones que no ocurren de manera espontánea, necesitan energía. Entonces, esas son las dos formas en las que pueden darse los procesos electroquímicos. Una, que sean espontáneos y que liberen energía. O dos, que requieran energía para producir una reacción. Dependiendo de esto, pues pueden ser una celda galvánica o voltaica o una celda electrolítica. La celda galvánica o voltaica
es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción de reducción y oxidación espontánea, ¿no? Aquí es muy importante que sea espontánea. Cuando una reacción es espontánea, libera energía. Entonces aquí tenemos zinc sólido, zinc 0, que reacciona con cobre, si nosotros, con una solución de cobre, ¿ok? La mayoría de los casos es una solución de sulfatos. Si yo introduzco pequeñas láminas de zinc a una solución de sulfato de cobre, que es una solución azul, pues va a empezar a reaccionar. El cobre se va a empezar a reducir hasta llegar a cobre cero. Pues nosotros ya conocemos que el cobre cero es de un color café o rojizo. Y pues la solución iría perdiendo su color azul y se iría tornando un poco transparente. Primero pasaría por una tonalidad verde, que es la del cobre 1. Primero se reduce a cobre 1 más y posteriormente a cobre 0. Bueno, el siguiente es una reacción electrolítica. En una celda electrolítica, pues es un dispositivo experimental al cual se le aplica una corriente eléctrica para propiciar una reacción química. Entonces, las celdas galvánicas o voltaicas son reacciones químicas que ocurren en pues, la mayoría de dispositivos que nosotros tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, en cualquier batería, en cualquier dispositivo que utilice una pila de cualquier elemento, pues están ocurriendo procesos de oxidación y reducción. Entonces, pues vamos a ver nosotros qué implicaciones tienen estas reacciones de oxidación y reducción en las ecuaciones químicas. Entonces aquí tenemos un ejemplo, nos dice, suponga que se nos pide balancear la ecuación que representa la oxidación de hierro 2 más a hierro 3 más, al reaccionar con dicromato en medio ácido. Como resultado, los iones dicromato se reducen a cromo 3 más. Entonces nosotros para balancear una ecuación química de un proceso de oxidación y reducción vamos a seguir 3 pasos. Entonces el primero de ellos es identificar los estados de oxidación de los componentes, ¿no? Aquí ya nos están diciendo que el hierro está en un estado de oxidación de 2 más, pero nosotros no sabemos qué estado de oxidación tiene el cromo. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el cromo puede tener distintos estados de oxidación. ¿Cuál va a tener? Pues va a depender del oxígeno. Oxígeno en la mayoría de los casos tiene un estado de oxidación de -2 y yo tengo 7 oxígenos. Esto me da un total de -14, ¿no? Y aquí tengo 2 cromos que tienen cargas positivas, pero no conozco qué número. Pero sé que si sumo -14 más la carga positiva de esos 2 cromos, me tiene que dar el -2. ¿Ok? Entonces, para que me dé un -2, aquí tiene que ser un +12. Para que aquí sea un +12, cada cromo tiene que tener una carga de +6. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos metales que pueden tener distintos estados de oxidación, la forma de determinar qué estado de oxidación tienen es ver con qué están unidos. Entonces, cromo puede tener estado de oxidación de +3, +2, +4, etc. Pero tiene en este caso el de +6. Entonces vemos que aquí cromo es +6. Cuando reaccionan, el hierro ahora es +3 y el cromo es +3 también. Entonces, ¿qué pasó? Hierro tiene menos electrones, se oxidó. Cromo tiene más electrones, se redujo. Entonces, en una ecuación de oxidación y reducción, pues se puede dividir en 2 subreacciones, que sería el paso 2. Esas 2 semirreacciones o subreacciones, pues serían el proceso para cada uno de los 2 elementos. Entonces, el primero, pues es hierro 2 más. ¿Qué pasa con el hierro? Pues se oxida, ¿no? Entonces nosotros vamos a dividir en 2 reacciones, la reacción de oxidación y la reacción de reducción.
¿Quién se oxidó? El hierro, de 2 a 3 más. Reducción, ¿quién se reduce? El cromo, de 6 más a 3 más. Entonces, esta es la segunda etapa, dividir en dos reacciones. Entonces, mis reacciones pues serán hierro 2 más, se oxida, forma hierro 3 más. Aquí teníamos bicromato, donde el cromo era 6 más y pasaba a cromo 3 más. Dice, cada semirreacción se balancea de acuerdo al número y tipo de átomos y cargas. ¿Ok? Para las reacciones que llevan a cabo en un medio ácido, se agrega agua para balancear los átomos de oxígeno y protones o hidrógenos con carga positiva para balancear los átomos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a balancear cada semirreacción, la de oxidación y la reducción. Aquí, ¿qué nos falta? Pues simplemente un electrón, ¿no? ¿Por qué? Hierro 3 más un electrón es igual a hierro 2 más. Ya tenemos la misma cantidad de electrones de ambos lados de la reacción. ¿Ok? Ahora aquí, pues nosotros tenemos los cromos. Tenemos dos cromos aquí. Yo agrego un 2 para balancear los cromos. Los oxígenos, pues aquí nos dice que en medio ácido se balancean con agua. Tengo 7 oxígenos. Entonces voy a agregar 7 moléculas de agua. ¿Ok? Entonces ya tengo 7 oxígenos. Ahora yo tengo hidrógenos de este lado, pero de este lado no tengo. Pero nos dicen que balanceemos con protones o hidrógenos con carga positiva. ¿Por qué? Porque es un medio ácido. ¿Cuántos me hacen falta? 14. Entonces ya tengo balanceada mi ecuación. En cuanto a átomos, me faltan los electrones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo aquí tengo 6 electrones por 2, son 12 electrones. Aquí yo tengo 6 cargas positivas, ¿no? Y aquí yo tengo un total de 12 cargas positivas. Entonces yo aquí agrego 6 electrones. 6 electrones ya me hace que tenga la misma cantidad de cargas positivas de un lado que del otro. ¿Ok? Tengo 12 cargas positivas del cromo y tengo 6 electrones y del otro lado pues compensamos. Bueno, ahora ¿qué se tiene que hacer? Pues ya se plantea la ecuación general. Los electrones normalmente no se ponen en las ecuaciones químicas, ¿no? Ahorita nada más lo estoy haciendo para que se vea quién perdió y quién ganó electrones, ¿no? Entonces esto normalmente no se pone. Bueno, en la siguiente etapa de esta reacción sería algo así como una suma. Entonces se va a sumar lo que se tiene de cada lado. Entonces aquí yo tengo hierro 3 más 2 cromos, 3 más 7 H2O. Entonces yo coloqué todo lo que está del lado derecho de las dos semirreacciones. Lo mismo del lado izquierdo. Tengo 14 hidrógenos más el ion cromato y pues aquí el hierro 2 más. Entonces ya tengo la ecuación general. Entonces nuevamente yo parto de
el paso 1, que es escribir la ecuación no balanceada. Identificar las especies y sus cargas. ¿Para qué? Para ver quién se oxida y quién se reduce. Ya que identifico quién se oxida y quién se reduce, voy a dividir en la reacción de oxidación, en este caso el hierro, pasando de hierro 2 más a hierro 3 más, la reacción de reducción del dicromato a cromo 3 más, y el paso 3 es balancear, pues como tenemos medio ácido, balanceamos con agua, los oxígenos, y los hidrógenos los balanceamos con protones o hidrógenos con carga positiva. Posteriormente, pues colocamos todo lo que está del lado derecho de las dos semireacciones, esto y esto, en una sola reacción, y lo que está del lado izquierdo lo ponemos del lado izquierdo en una sola reacción. Entonces así se plantea una ecuación química de oxidación y reducción. También se incluye normalmente los electrones, también pues se pueden incluir los electrones, pero normalmente no se ponen. Entonces acá hay otro ejemplo, este otro ejemplo pues ya los voy a resolver. La siguiente clase nada más va a ser como de 1 hora. Les voy a resolver pues este ejemplo y les voy a explicar un poquito en qué consiste una celda electroquímica y les voy a ir encargando una tarea, la siguiente clase, que sería pues una tarea de cómo calcular la FEM de una celda electroquímica o una fuerza electromotriz, por si quieren ir adelantando, y pues también cómo se hace un electrodepósito en una celda. Entonces normalmente pues esto si hubieran ustedes elegido un diferente porcentaje de evaluación, pues lo veíamos un poquito en clase y les encargaba ejercicios en clase, pero como es mayor porcentaje de tarea, se los voy a encargar de tarea. Bueno, sería